en Vos Podés he podido conocer la realidad contada a través de mujeres y yo nunca me imaginé que el mundo fuera tan hostil para muchas mujeres. Realmente trato de guardar la compostura cuando yo hago las entrevistas, pero llego a mi casa y me rompo. Pero cuando empecé a escuchar las historias de frente y a ver los ojos de estas mujeres que de verdad guardan ese dolor y cuentan su historia, yo digo, juepucha, estas viejas son unas tesas y cómo no quebrarme y cómo no romperme y cómo no conmoverme con estas historias. Sí me quedo muy conectada a ellas. Con muchas he tenido una relación ya después de los episodios, con muchas hablo, me saludan, compartimos, me comparten además cosas bonitas que les están ocurriendo con su vida después del podcast. Me agrada mucho ver cómo su vida se transforma para bien después de un episodio, porque mucha gente cree que la historia de ellas queda ahí, queda en esa pantalla y ya. Pero lo que muchos no saben es cómo se les abren las puertas, cómo las bendiciones se les multiplican, cómo se conectan, cómo les llegan oportunidades laborales, conexiones, entrevistas en otro lado, cómo la vida les da regalos lindos después de haber aparecido en una plataforma tan poderosa. Y eso para mí es un vínculo que no se va a romper nunca. Esas son mis mujeres. La voz es de Tatiana Franco, la conductora de Vos Podés, uno de los podcasts más escuchados en Colombia. La historia de ese podcast y de Franco fueron protagonistas en un capítulo de Claroscuro en video que publicamos el pasado 5 de junio. Volvemos a él porque desde hace un par de semanas la conductora del podcast está siendo cuestionada por un par de mujeres que fueron entrevistadas en Vos Podés. Una buena oportunidad para recordar las palabras de Franco sobre el origen de su proyecto, pero también para escuchar las voces que la cuestionan, pues con sumas y restas, esta nueva polémica que se atiza en redes sociales deja algunas reflexiones y pone sobre la mesa unas preguntas que vale la pena hacerse. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Bienvenidos. Creo que mi inconformismo ya lo he hecho saber mediante mis redes sociales desde el año pasado que ocurrió toda esta situación, donde comentaba que tú me utilizaste para lucrarte a causa de mi dolor. Sigo reiterando el día de hoy lo mismo, ya que, como he comentado anteriormente, nunca te firmé un consentimiento del uso de mi imagen que te permitiera subir esta entrevista a tus redes sociales con finalidad de lucro. Creo que si desde el principio tú hubieras sido transparente nos hubiéramos ahorrado todo este problema, pero desafortunadamente no fue así. Simplemente tú me usaste, te recuerdo que fuiste tú quien me buscó a mí y me insistió por muchísimo tiempo para que yo fuera tu proyecto, para que yo te proporcionara esta entrevista, que claro está, pues te ocasionaba las vistas que tú tanto necesitabas porque mi historia contiene drama, morbo y revictimización. Quien habla es Lucía Tamayo, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido que estuvo como invitada en Vos Podés, en un capítulo que se publicó el 11 de enero del 2024. En esa charla con Franco, Tamayo contó, entre otras cosas, que el ataque del que fue víctima, perpetrado en el 2020, fue planeado por su expareja. Tras el ataque, la mujer se ha sometido a varias intervenciones para reconstruir su rostro, mientras avanza con el acompañamiento psicológico. Según dijo en sus redes sociales, tras la publicación de la entrevista en Vos Podés, además de recibir amenazas de muerte, fue despedida de su trabajo. Respecto a toda la polémica que ocurrió a través de la entrevista que yo di al podcast, muchas personas me atacaron al expresar mi inconformismo sobre cómo pasaron las cosas y sobre cómo esta entrevista afectó tanto mi vida. Para nadie es un secreto que yo accedí a dar esta entrevista, pero nunca estuve al tanto de cómo iban a ocurrir las cosas. Para mí era como dar una entrevista a cualquier otro medio de comunicación, porque durante estos 5 años he dado diferentes entrevistas con la finalidad de ser testimonio de mi vida, de la grandeza de Dios, porque gracias a Él es que hoy en día estoy con vida. Pero con el tiempo entendí, con la finalidad de que esta persona me entrevistó y que básicamente se trataba de que a través de este proyecto
que ella pues tenía de entrevistar a personas que contaban su historia, ella también monetizaba. Aunque hay muchas personas que a estas alturas nunca me han creído la versión que yo he dado de los hechos, de que yo no tenía conocimiento de que pues en diferentes plataformas se podía monetizar, me sigo manteniendo en la misma posición porque no lo sabía, nunca tuve un consentimiento firmado sobre el uso de mi imagen, simplemente yo accedí verbalmente a dar mi testimonio. Sí tenía seguridad de que lo iban a subir en la red social de Instagram, porque ahí fue donde yo conocí el contenido que ella realizaba, pero no tenía conocimiento sobre que esta entrevista iba a ser subida a YouTube y otras plataformas digitales con este objetivo de lograr esa monetización. Al momento en que yo me entero, debo ser muy clara de que de pronto no fue la mejor manera de actuar al momento de dar a entender mi inconformismo a través de mi red social de TikTok, ya que para ese momento yo me encontraba haciendo transmisiones y ahí expresé todo lo que estaba pasando en el momento. Muchas personas sacaron de contexto lo que yo estaba diciendo. Yo en ningún momento buscaba beneficiarme de mi propio dolor, pero al ver que esta persona logró esa monetización y que yo estaba pasando por una situación económica tan complicada que no tenía ni cómo poder cubrir mis tratamientos médicos y que realmente pues estaba literalmente desamparada, pues sí acudí a ella a decirle como sé que monetizaste por mi historia y aunque nunca lo supe por tu boca porque nunca fue transparente conmigo, pues sí te pido que por favor me reconozcas algo de ese porcentaje para ayudas de mis tratamientos. El capítulo de Vos Podés, con Lucía Tamayo como protagonista, fue eliminado. En esencia, Tamayo considera que merecía un porcentaje de las ganancias que su entrevista le había generado a Vos Podés, y con ese dinero poder seguir financiando sus tratamientos. Los cuestionamientos hacia Franco y su equipo crecieron como una bola de nieve. Y por cuenta de la visibilidad que ha alcanzado el podcast, el asunto llegó a medios de comunicación y fue tema de conversación en redes sociales. La conductora del podcast respondió. Y para quienes están cuestionando el tema de la monetización, les recuerdo que este es un espacio en el que nuestras invitadas van de manera voluntaria y no estamos en obligación de pagarle a nadie, como tampoco se le paga a los entrevistados que van a prensa, radio y televisión todos los días en nuestro país. Vos Podés amplificar voces de mujeres que quieren ser escuchadas, no compradas. Para Franco, lo que Tamayo manifiesta en redes sociales hace parte de una campaña de desprestigio. Mencioné la palabra delito porque este proyecto está siendo víctima de difamación y de otras conductas que constituyen delitos. Desafortunadamente y para mi sorpresa, en agosto de 2024 inició una campaña de desprestigio en mi contra a través de sus redes sociales, inmediatamente después de haberme pedido dinero. Pero no le bastó con sus ataques, que además duraron alrededor de 2 semanas consecutivas. También publicó en sus redes sociales, sin mi autorización, mi número de teléfono personal, lo que desató una ola de insultos y amenazas en mi contra. El asunto ya se salió del terreno de las redes sociales y se proyecta contener un episodio en el campo judicial. Hemos radicado una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que sea esta entidad la que se encargue de determinar las responsabilidades y las personas involucradas en estos actos. Lucía Tamayo anunció que tiene asesoría jurídica y que espera las denuncias anunciadas por Franco. Tatiana, ya que públicamente afirmaste que yo hice campañas de desprestigio y que contacté a todas tus invitadas, quiero dejar algo muy en claro. Esa afirmación es totalmente falsa. Yo no tengo ninguna base de datos ni he contactado a ninguna de las personas que han pasado por tu programa. Si alguien se comunicó con ellas, no fui yo. Por lo tanto, lo que estás haciendo es una acusación grave y sin fundamento, que entra en el terreno de calumnia. Si vas a sostener públicamente que yo hice esas llamadas o contactos, espero que tengas las pruebas para demostrarlo. Registros de llamadas, mensajes o cualquier evidencia verificable, porque si no puedes corroborarlo, estarías incurriendo en una falta legal y ética. Estoy en todo mi derecho de contar lo que viví, porque es mi historia, mi tragedia y mi dolor. Estoy legalmente asesorada y sé que esto no se trata de difamación, sino de narrar mi experiencia personal y real contigo. Y como la involucrada directa, nadie puede quitarme el derecho de hablar. Tatiana Franco dice que este episodio y la polémica ha generado una serie de reflexiones internas en su equipo de trabajo y que están adoptando medidas para que en el futuro este tipo de situaciones se puedan evitar.
Junto a mi equipo de trabajo estamos tomando medidas para que, por supuesto, este tipo de cosas no se vuelvan a presentar. Agradezco de corazón a quienes de manera amable me han hecho sugerencias en pro de mejorar nuestro proyecto. Siempre estaremos dispuestos a corregir nuestros errores porque de eso se trata Vos Podés. Al final somos personas imperfectas dispuestas a transformarnos para convertirnos en mejores seres humanos. Seguramente esas medidas tienen que ver con la firma de documentos sobre el uso de imagen y la claridad sobre la monetización que genere cada capítulo de Vos Podés. Mientras el tema legal tiene un desarrollo, la controversia ante Tatiana Franco y Lucía Tamayo nos plantea algunas preguntas sobre el oficio. Esas preguntas ojalá generen reflexiones. Mencionamos algunas. ¿Qué responsabilidad tienen los creadores de contenido al difundir testimonios sensibles? ¿Es suficiente un acuerdo verbal para autorizar la publicación de una historia íntima en plataformas masivas? ¿Deberían los invitados recibir compensación económica cuando sus relatos generan ingresos? ¿Cómo evitar la revictimización de quienes comparten experiencias dolorosas en espacios públicos? Y una última, ¿el algoritmo digital premia la emotividad por encima del cuidado de las personas? El artista plástico y escritor Santiago Rivas, quien hace crítica de medios en Presunto Podcast, nos comparte algunas reflexiones al respecto. Creo que hay un problema que es mucho más grande, ¿no? Creo que hay un problema que está ligado al hecho de que nosotros entendamos la fama o la visibilidad como una salida o como una herramienta, como un poder, ¿no? El hecho de que nosotros pongamos en posiciones de poder tan fuertes y tan marcadas a la gente que nos da visibilidad o a la gente que tiene como ese poder de plataformas hace que sea muy difícil, ¿no? Yo no soy partidario de que los documentalistas le solucionen la vida a las personas a las que entrevistan, pero creo que me gustan más los documentales en donde alguien decide efectivamente solucionarle la vida a alguien, como, ¿no? O al menos intentan o tratan de hacer algo por esa persona. Y hay ejemplos, hay muchos ejemplos, pero pues es verdad también que pues un documentalista no tiene por qué cargar con nada distinto de su propia vida, ¿no? Lo mismo que una podcaster que entrevista a gente que tiene historias duras no tiene por qué necesariamente cargar con la vida de cada una de las personas que entrevista, pero al mismo tiempo creo que existe o la percepción de lo que a mí de lo que veo o mi percepción al respecto es, pucha, me da la impresión de que también existe una noción equivocada de que la sola visibilización es salvación, ¿no? Como que el solo toque mágico del periodista o el solo toque mágico del podcaster que te está permitiendo desahogarte y contar tu historia para volverla fuerza, ¿no? Y en el caso específico de Tatiana Franco, esa posición como de esto nace del corazón de Dios y es Dios obrando a través del podcast y esto de esa cosa mesiánica me parece que es muy peligrosa, pero no me parece que sea nueva ni me parece que sea una cosa solamente de Tatiana, me parece que eso es algo que en general tiene el periodismo. Yo también he estado ahí, yo también he sentido que visibilizando una historia se le hace más bien que mal. La mayoría de las veces eso es cierto, la mayoría de las veces la gente siente que eso es cierto y por eso la gente quiere acudir a esos espacios a contar, pero eso no es ningún sistema de salvación y creo que en la medida en que nosotros socialmente moderemos nuestras expectativas con respecto a el papel del periodismo y de los medios, mejor nos va a ir, porque me parece que es finalmente muy malsano estar cultivando la idea de que ese es el punto, ¿no? O de que esa es la necesidad de contar nuestra historia. Y yo no digo que la gente no se desahogue, yo no digo que Tatiana no esté prestando un servicio, porque yo creo que sí está prestando un servicio, pero la idea de sentirse como la salvación o de sentir que algo es la panacea me parece que es lo que sistémicamente afecta de forma negativa tanto a la víctima del ataque con ácido como a la chica webcam como a Tatiana, porque los reclamos que se le hagan o las desavenencias que vengan
vienen precisamente de esa misma noción, en donde ella no puede concebir estar haciéndole mal a nadie porque ella lo hace por el bien y pues marica, de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Y de nuevo, eso no es una cosa que Tatiana esté viendo ni que esté haciendo conscientemente, pero me parece que la falla definitivamente está en pensar que uno es un salvador porque es un periodista que entrevista a gente con historias difíciles, o pensar que es responsabilidad de ese periodista que uno lo entrevistó de repente ayudarle a salvarle la vida porque acaba de perder el empleo. Y eso es poner en un lugar incorrecto pues el papel de poder o la cantidad de poder verdadero que tiene alguien que trabaja en un medio y que está pues de verdad pues haciendo lo que mejor puede para tener una vida. ¿Deberían los invitados recibir compensación económica cuando sus relatos generan ingresos? No, definitivamente no. Es decir, si alguien pide plata por dar entrevistas, los periodistas pues saben de antemano y tienen la libertad de decir si pagan o no. Sé que es decir, entendiendo que Lucía, la víctima de los ataques con ácido, se encontraba en una situación muy difícil y entendiendo que ella pues no sabía cómo funcionaba el podcast, cosa que pasa muy a menudo, no es una cosa que sea solamente de ella. Yo definitivamente no creo que ella esté mintiendo ni que tenga ningún tipo de mala intención. Ella también pues tiene derecho a no saber, ¿no? Pero pues no saber tiene la implicación de que uno se sorprenda porque alguien está monetizando su contenido. Todo el mundo monetiza su contenido, es decir, a víctimas de todo tipo las han entrevistado por años y años en medios de todo tipo, y los periodistas de medios tradicionales que hacen esas entrevistas pues reciben un sueldo por hacer esas entrevistas, y buscan esas historias para jalar gente para esas entrevistas. Por eso yo insisto en que el sistema principal es un sistema de cuidado, porque el sistema de cuidado pues evita el sensacionalismo, el sistema de cuidado debería evitar la revictimización, el sistema de cuidado permite que uno trate mejor cada vez las historias difíciles con las cuales se encuentra, sobre todo si el contenido central de lo que hace son historias difíciles. Pero no pienso que los invitados deban recibir compensación económica, salvo que la pidan y uno decida que la da. Pues hay veces, ¿no? A nosotros en Los Puros Criollos nos tocaba ir y era un programa jovial y un programa feliz, pero a veces grabábamos en Basurto, y para poder grabar en Basurto la gente pedía que uno, para poder grabar, invitara rondas de cerveza, y nosotros tomamos la decisión de invitar a rondas de cerveza, y eso era lo que se negociaba con la gente. Y uno preguntaba, bueno, necesitamos poder grabar, podemos hacer esto. Decían, sí, pero pon una, no sé qué. Y nosotros, solamente para poder grabar un testimonio de alguien que se acaba de comer un pescado en una plaza de mercado, a veces tocaba hacerlo. Creo que eso toca hacerlo con un acuerdo previo para quien quiera o crea que debe hacerlo. Me parece que obviamente la gente puede sentirse decepcionada de no estar recibiendo plata cuando recibe muchísima fama por un podcast, ¿no? Del cual no son anfitriones o anfitrionas, pero no me parece obligatorio que eso pase. En su paso por Claroscuro en Video, Tatiana Franco habló, entre otras cosas, sobre el éxito y el origen de su podcast. Además, nos recordó que no es periodista, aunque este oficio, dice, lo lleva en las venas. Mira que mucha gente cree que yo estudié periodismo, y yo estudié mercadeo y negocios internacionales. Primero incluso hice 4 o 5 semestres de ingeniería de sistemas, o sea, estaba dando vueltas como en esa búsqueda de mi profesión, y quería ser comunicadora social y periodista. Sin embargo, en la casa me decían como, no, esa carrera no es tan chévere, y casualmente yo ya había encontrado un espacio en televisión en Cali como periodista sin haberlo estudiado, pero empecé a formarme en talleres de periodismo porque ya estaba haciendo otra carrera, y aunque no es mi profesión como tal, es lo que llevo en mis venas. Yo soy una periodista, yo realmente vivo el periodismo. Se siente muy especial, pero también siento una responsabilidad. Haber ocupado el primer lugar en Colombia en algo, o ser el primero en algo, implica lógicamente muchas cosas: alegría, emoción, felicidad. Pero en mi caso, como yo cuento historias de otras personas, de mujeres,
siento una responsabilidad gigante de comunicar con responsabilidad, valga la redundancia, pero además sé que me están oyendo muchas personas y me están viendo muchas más. Entonces es como si yo tuviera un montón de ojos al frente que me están observando todo el tiempo y que además están esperando más y más y más de mí. ¿Disfruto? Claro que lo disfruto. Me encanta, me siento muy agradecida con la vida, pero esa responsabilidad pesa, 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 pesa. Este fue el 8º capítulo de Claroscuro Podcast. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. La edición de este episodio estuvo a cargo de Andrés Agudelo, mejor conocido como Andrés Bafles. La línea gráfica de Claroscuro que ustedes ven en redes sociales es autoría de Carlos Díaz. No olvides seguir la cuenta que Claroscuro tiene en Spotify. Los capítulos anteriores se pueden escuchar completos en la cuenta de YouTube de El Espectador, en la lista de reproducción de Claroscuro Podcast. Nos escuchamos en 15 días con un nuevo episodio.